¿Qué creen que podría saber ChatGPT acerca de Lacan? ¿Creen que podría conocer y manejar la información sobre sus teorías? ¿Creen que podría redactar mejor sus escritos o sus conceptos? Pues quédate hasta el final de este video para que lo veas. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de estos temas, te invito a que te suscribas al canal de una vez y que le des like a este video. Te lo agradeceré mucho. Hace más o menos un mes subí un video a mi canal de YouTube hablando sobre ChatGPT y lo que ChatGPT sabía sobre el psicoanálisis. Y nos tornamos en algo muy básico sobre el conocimiento de Freud y sobre el conocimiento del psicoanálisis freudiano. Sin embargo, Eduardo Rey, que es un suscriptor del canal o alguien que comentó en el video, me dio muy buenas ideas sobre qué podría preguntarle a ChatGPT y pues aquí estamos de vuelta. Sobre todo hizo algunas preguntas, o bueno, que hiciera algunas preguntas acerca de Lacan y pues bueno, vamos a ir de algunas teorías simples y quizá algo un poquito más complejo. Pero en realidad esto me pareció demasiado interesante y pues agradezco a Eduardo Rey por pues la idea, ¿no? Para hacer este video en particular. Y bueno, ¿por qué me resultó tan interesante y tan apasionante esto? Pues porque justo pues después de terminar mi maestría en psicoanálisis, me quedé con cierta idea de querer saber más sobre Lacan sobre todo, ¿vale? Porque pues nada más me dieron ahí una embarrada de Lacan, ahí 2-3 materias, y pues ya sabemos que para lo complejo que es Lacan, pues por supuesto que hace falta estudiar mucho. Entonces, el año pasado empecé a gestionar un grupo de estudio de Lacan. El primer curso que hicimos con el doctor Miguel Ángel Martínez Martínez fue un curso de introducción a Lacan. Ahí lo tengo en digital por si a alguien le interesa. Y al mismo tiempo, pues estamos por arrancar una parte 2 donde vamos a hablar más sobre la dirección de la cura, que es este texto muy bueno de Lacan, ¿no? Que pues a todos los que nos dedicamos a la clínica psicoanalítica, pues tendríamos que leer siempre, ¿vale? Entonces, pues si a alguien le interesa esto, me lo puede dejar en los comentarios, me lo puede dejar en mi Instagram, Felipe Hunter Psicoterapia, y pues les doy mayor información por ahí, ¿vale? Ahora bien, vamos a preguntarle al chat qué sabe sobre Lacan, ¿vale? Muy bien, nos dice, Jacques Lacan fue un psicoanalista y filósofo francés, nacido en 13 de abril de 1901 en París y falleció el 9 de septiembre de 1981. Vivió 80 años. Es considerado uno de los teóricos más influyentes en el campo del psicoanálisis del siglo XX. Lacan desarrolló su propio enfoque de psicoanálisis conocido como lacanismo o psicoanálisis lacaniano. Su trabajo se basó en las teorías de Sigmund Freud, pero también incorporó ideas de la lingüística, la filosofía estructuralista y la matemática. Bueno, aquí yo creo que Lacan no quiso fundar el lacanismo o el psicoanálisis lacaniano. Él se ubicaba como freudiano, pero pues muchos de los seguidores se han denominado lacanianos, ¿vale? Pero creo que Lacan no le gustaba mucho esto. Pero bueno, una de las contribuciones más importantes de Lacan fue su énfasis en el papel del lenguaje y la estructura de la formación del sujeto humano. Sostenía que el inconsciente estaba estipulado como un lenguaje y que el análisis psicoanalítico consiste en explorar los significados ocultos y las dinámicas simbólicas que subyacen los síntomas y los procesos psicológicos. Lacan introdujo conceptos clave en su teoría como el orden simbólico, el objeto A y el estadio del espejo. También desarrolló una técnica de tratamiento llamada psicoanálisis lacaniano o psicoanálisis de orientación lacaniana, que se diferencia de las otras corrientes del psicoanálisis en su enfoque en la palabra y la interpretación. Su trabajo influyó en diversos campos como la psicología, la filosofía, la literatura y los estudios culturales. A pesar de su obra polémica y generó debates, Lacan dejó una huella significativa en el pensamiento contemporáneo y continúa siendo estudiado y discutido en la actualidad. Bueno, a mí me parece importante pues, que en general sí sabe quién es Lacan. Pienso que a lo mejor esta parte, sobre todo de lacaniano o lacanismo, ahí sí hay un error. Sin embargo, en general, pues sí incluye como toda la cuestión del lenguaje, sostiene como toda esta cuestión de cómo el inconsciente está estructurado precisamente como un lenguaje, y llama la atención que pues es el uso del lenguaje lo que usa ChatGPT. Pero bueno,
También conoce algunas de sus teorías, pero no sé hasta qué punto lo pueden manejar. Y esto me parece importante que le podamos seguir preguntando. Así es que voy a preguntarle más cositas, ¿vale? Entonces, ¿qué es el discurso del otro? El otro con mayúsculas, ya saben. Dice, el discurso del otro es un concepto central en la teoría del psicoanálisis lacaniano, desarrollado por Jacques Lacan. Se refiere a la influencia del lenguaje y la cultura en la formación del sujeto en la construcción de su identidad. En el contexto del discurso del otro con mayúsculas, el término otro con mayúsculas se refiere a la figura simbólica que representa la autoridad, la ley y las normas establecidas de una determinada sociedad. El otro puede ser visto como una entidad abstracta que encarna las convenciones y expectativas culturales, y es a través de la relación con este otro que el sujeto se constituye como tal. El discurso del otro se refiere a la influencia de las normas y los significados socialmente establecidos que se transmiten a través del lenguaje y la interacción social. Desde una perspectiva lacaniana, el lenguaje y la cultura son entendidos como sistemas simbólicos que comprenden ciertas constricciones y determinan los límites de la experiencia y la identidad del sujeto. En el proceso de socialización, el sujeto internaliza el discurso del otro, adoptando las normas, los valores y las creencias transmitidas por la sociedad. Estas normas culturales influyen en la forma en que el sujeto se ve a sí mismo y en cómo se relaciona con los demás. Además, el sujeto busca el reconocimiento y la validación de su identidad a través de la mirada y las expectativas del otro con mayúsculas. Es importante destacar que el discurso del otro no representa necesariamente la verdad absoluta, sino en un constructo simbólico y socialmente construido. Lacan señaló que el sujeto también puede experimentar una sensación de alienación y la falta debido a la imposibilidad de satisfacer completamente la expectativa y las demandas del otro. En resumen, el discurso del otro en el psicoanálisis lacaniano se refiere a la influencia del lenguaje, la cultura y las normas sociales en la formación de la identidad y la subjetividad del individuo. A ver, le quiero preguntar aquí, ¿cuál es la diferencia entre el otro con minúsculas y el otro, según Lacan? A ver qué me dice esto, porque esta es una pregunta importante. Dice, en la teoría de Jacques Lacan existe una diferencia entre otro con minúscula y otro con mayúscula. Esos términos se refieren a conceptos distintos y desempeñan roles diferentes en la construcción de la subjetividad. El otro con minúscula se refiere a las personas individuales y concretas de la interacción social. Son los seres humanos reales con los que nos encontramos en el mundo, como familiares, amigos, colegas. Lacan plantea que la relación con el otro con minúscula es fundamental en la formación de la identidad y en la construcción de significados a través del lenguaje y la comunicación. Por el otro lado, el otro con mayúsculas se refiere a la figura simbólica que representa autoridad, la ley y las normas establecidas de una determinada sociedad. El otro con mayúsculas en este sentido es una instancia abstracta y trascendental que trasciende a los individuos y encarna las convenciones culturales y los significados compartidos. El otro con mayúsculas representa el orden simbólico que organiza y estructura la experiencia humana. Bueno, aquí sigue, pero bueno, ya lo vimos en el otro, ¿no? Bueno, ya dice nada más el resumen. El otro con minúsculas se refiere a las personas individuales y concretas con las que interactuamos, mientras que el otro con mayúsculas se refiere a la identidad simbólica y trascendental que representa las normas y significados sociales establecidos. Ambos conceptos desempeñan roles importantes en la teoría de Lacan, pero con funciones y significados diferentes en la construcción de la subjetividad. Y sí, aquí nada más hay que entender que cuando nos referimos a la cultura, vamos a entender que es a partir del otro con minúsculas que puede uno acceder al otro con mayúsculas. ¿Y cómo? Pues precisamente pues por medio del complejo de Edipo y esta interacción con un otro, un padre, una madre, quienes por medio del nombre del padre le da la madre la autoridad al padre para poder marcar una separación entre el niño y la mamá, o la niña y la mamá, y de esta manera se va a establecer la normativa, la ley y la castración. Y a partir de ahí es que se le da acceso al sujeto hacia la cultura y el lenguaje. Bueno, el lenguaje ya estaba establecido, sin lenguaje no hubiéramos hecho el corte, pero a partir de este corte es que se da acceso a el otro con mayúsculas. Pero bueno, eso ya es un poquito más complejo, que a lo mejor
Bueno, no se lo voy a preguntar ahorita porque tengo otras cosas que preguntarle, pero bueno, vamos rápido a preguntarle sobre el objeto A. A ver, dice, el objeto A o el objeto pequeño A es un concepto central en la teoría del psicoanálisis lacaniano desarrollado por Jacques Lacan. También conocido como objeto perdido, se representa simbólicamente con el símbolo de arroba, aunque en texto se utiliza comúnmente como A, en minúscula, chiquito. El objeto A representa un objeto que dé deseo, que falta o se percibe como incompleto. No se refiere a un objeto físico en el sentido literal, sino que es una construcción psíquica que despierta y estimula el deseo. Es un objeto que está más allá de la satisfacción plena y se mantiene inalcanzable. Esto es sorprendente, o sea, porque esto hasta está redactado bonito y entendible, muy diferente de lo que encontramos acá en los escritos o como lo encontramos en algunas clases de profesores lacanianos. Pero bueno, vamos a continuar porque sí me resultó impresionante cómo sí está manejando este concepto. Lacan utiliza el objeto A para explicar cómo el deseo se constituye en relación con la falta y la insatisfacción. El objeto A surge a partir de una pérdida primordial, que es la falta original que experimentamos desde el momento en el que nacemos. En la pérdida inicial se crea un vacío, una sensación de carencia y deseo que persiste a lo largo de la vida. El objeto A no puede ser completamente satisfecho, ya que su esencia radica en su incompletud. Es un objeto que persiste como un ideal inalcanzable y que paradójicamente impulsa al sujeto a seguir deseando y buscando la satisfacción. El objeto A adquiere diferentes formas y significados en la vida del sujeto. Puede ser un objeto tangible, una persona, una idea, una fantasía o incluso una parte del propio cuerpo. Depende de las experiencias y las formaciones psíquicas de cada individuo. En resumen, el objeto A es un concepto lacaniano que representa un objeto de deseo que falta o se percibe como incompleto. Es un elemento central en la comprensión del deseo y la falta en la teoría psicoanalítica de Lacan. Y es un concepto súper importante que de hecho yo creo que surge desde la concepción de que la pulsión no tiene un objeto como tal, ¿no? Como lo dice Freud en Las pulsiones y sus destinos, y que pues esto no lo menciona como en el origen o en el retorno a Freud que hace Lacan por medio de este concepto, y que me parece muy importante. Al mismo tiempo no dice cómo el yo se deshace por el objeto A, que eso es súper importante, como el yo siempre está en la búsqueda de este objeto inalcanzable y que permanece más bien en el imaginario, ¿no? Bueno, en el simbólico y en el real también, ¿no? Es como la conversión, pero como en algo fantasioso, algo que no existe y que no se va a poder lograr obtener nunca, pero no se obtiene la satisfacción total, pero sí parcial, ¿no? Y que es precisamente la búsqueda del objeto A lo que brinda el movimiento hacia el deseo en el psicoanálisis. Pero bueno, este es un concepto bien importante y sí me sorprende que hasta lo escribe bonito, entendible. A ver, iba a preguntarle ahora sobre el supuesto saber y su relación con el objeto A. Sin embargo, quiero como dejarlo para un siguiente video. Si este video les gusta, lo podemos como hacer nuevamente posteriormente. Y le quiero preguntar sobre la dirección de la cura, ya que el grupo de estudio que vamos a empezar va a tener como tema la dirección de la cura. Entonces, pues vamos a preguntarle. Es que me sorprende que como, a pesar de que no le digo que me diga la dirección de la cura desde Lacan, ya entiende que viene desde Lacan. Entonces eso me parece algo cool. Y bueno, vamos a leer. La dirección de la cura es un concepto fundamental en la teoría y práctica del psicoanálisis, especialmente en el enfoque de Lacan. Se refiere al enfoque terapéutico, bueno, aquí yo le diría la palabra clínica, no terapéutica, y el proceso de análisis psicoanalítico que busca el análisis. Aquí hasta redactó mal. Está medio raro. A ver, se refiere al enfoque terapéutico, que yo diría clínico, y al proceso de análisis psicoanalítico que busca el análisis y la transformación de los síntomas y el sufrimiento psíquico del paciente. En el psicoanálisis lacaniano, la dirección de la cura se enfoca a un trabajo con el inconsciente y con el descubrimiento de los pecados ocultos, y los procesos psíquicos subyacentes, a diferencia de otros enfoques terapéuticos que se centran en la búsqueda de soluciones y superación de los síntomas. La dirección de la cura en el psicoanálisis lacaniano
Busca la comprensión y la elaboración de los conflictos internos y las representaciones inconscientes. La dirección de la cura implica la relación entre el analista y el paciente, en donde el analista actúa como un facilitador y un intérprete que guía al paciente en la exploración de su mundo interno, a través de la escucha atenta, la interpretación y la atención a los procesos transferenciales y contratransferenciales. Se busca que el paciente adquiera una mayor conciencia y una comprensión más profunda de sus propios deseos, conflictos y mecanismos de defensa. En la dirección de la cura, el análisis se enfoca en la palabra y el lenguaje, ya que se considera que el lenguaje es fundamental para la expresión y la comprensión de los procesos inconscientes. El paciente se anima a hablar libremente, aquí también diríamos el analizante, se anima a hablar libremente, a asociar libremente y a explorar los sentidos y las conexiones simbólicas de sus pensamientos y sueños. Es importante destacar que la dirección de la cura no sigue un patrón lineal preestablecido, es un proceso único para cada individuo y que puede llevar tiempo y dedicación, evidentemente. Además, implica una disposición del paciente a enfrentar y explorar áreas desconocidas o dolorosas, o yo diría desconocidas y dolorosas, de su vida psíquica. En resumen, la dirección de la cura en el psicoanálisis lacaniano se refiere al enfoque terapéutico clínico, ahí se lo corregiría, el enfoque clínico que buscaría el análisis y la transformación de los síntomas y el sufrimiento psíquico del paciente a través del trabajo con el inconsciente. Se enfoca en la exploración de los significados ocultos y los procesos psíquicos subyacentes con el objetivo de lograr una mayor conciencia y comprensión más profunda del mundo interno del paciente. Híjole, a ver, ¿sí? O sea, en general tiene la idea, pero realmente en esta ocasión, en esta última pregunta no me sorprendió y hasta me incomodó un poquito cómo maneja algunos conceptos con unas palabras que no van tan de acuerdo con el psicoanálisis lacaniano, porque pues se habla más de clínica, no de terapéutico o de terapia, sino de clínica y de, en lugar de paciente, de analizante. Entonces ya desde ahí me genera cierta desconfianza y aquí sí creo que necesitaríamos algo un poquito más especial y por supuesto adentrarnos como siempre tanto en la teoría, en los escritos de Lacan, en la lectura de la dirección de la cura, también en el propio análisis de cada uno de los terapeutas de este enfoque y al mismo tiempo la supervisión de los casos, como para poder comprender con mayor profundidad y con mayor conocimiento o desconocimiento, pues, ¿qué es esto de la dirección de la cura? ¿Vale? Pero bueno, les agradezco de que hayan llegado hasta acá. Recuerden que quien analiza su mente enfrenta sus deseos y nos vemos en el siguiente video.